Bueno, miramos el 2026. En el último informe de Géminis Consultores, vamos a estar hablando justamente sobre eso a continuación. Hay un diagnóstico, una mirada, una lectura, la verdad más bien estructural, del momento que vive en nuestro país, y que según este reporte, y mucha gente lo ha dicho también desde el punto de vista político, viene en realidad más bien a cerrar un ciclo que se inició el 18 de octubre del 2019 con el estallido social, con un contexto más internacional muy inestable por las guerras, las amenazas arancelarias de Donald Trump y mucho más. Y queremos analizar este documento súper importante para introducir el año que ya comienza, con una guerra comercial que ya no se rige por las reglas económicas, sino que más bien por lógicas de poder, con impactos muy directos para economías abiertas como la chilena. Para hablar sobre este tema, hoy día estamos con el gerente de estudios de Géminis Consultores, quien firma justamente este reporte, el destacado economista Alejandro Fernández. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar hoy día con nosotros. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Cata, buenos días, Benjamín. Un gusto estar con ustedes una vez más. ¿Qué tal el clima ahí en Oviedo, España? Con frío, te veo abrigado. Sí, pero aquí está bastante templado, la verdad. El invierno no es muy crudo. En Nueva York en Nueva York estuviste también. Sí, estuve. Y no, las temperaturas muy bajas, una ola de frío importante, nieve, problemas para volar también. Hubo muchos vuelos que se suspendieron, así es que estuvo complicado el tema. Vamos a estar comentando la tormenta neoyorquina, cómo ha impactado también eso, por supuesto, en la economía. Pero queremos mirar lo que está pasando en nuestro país, en este informe, Alejandro, que sostiene que el periodo finalmente 2019-2025 fue, no sé, en tus palabras, un paréntesis histórico que termina con esta elección presidencial, un momento del cual nos tenemos todavía que recuperar. ¿Cuál es la conclusión a la cual ustedes llegan en este reporte? Bueno, sí, es un ciclo que se cierra con la elección de José Antonio Kast para la presidencia de Chile, en el sentido de que hay un giro a la izquierda muy profundo, al menos en las apariencias durante el estallido y lo que se intentó hacer posteriormente, el proceso de cambio constitucional inicial con un control absoluto de la izquierda. Estuvo el otro proceso constitucional donde se dio lo contrario porque también fue rechazado, y finalmente las cosas empezaron a cambiar un poquito en las elecciones de los últimos tiempos, el rechazo constitucional desde luego, que fue un hito importante, y la elección ahora de José Antonio Kast, que claramente es el presidente que más a la derecha que se elige desde que retornó la democracia en 1990, y que desde ese punto de vista nosotros decimos es un cierre de un ciclo porque como que se vuelve al eje tal vez central que traía nuestro país hasta 2019. No sabemos qué viene hacia adelante, desde luego, si es que esto se va a estabilizar aquí o va a haber otros desvíos hacia algún lado. La verdad es que lo que está ocurriendo en Chile no es algo exclusivo de nuestro país, es algo que hemos visto en otros lugares y que probablemente vamos a ver en un futuro no muy lejano en Francia, tal vez con un primer gobierno de extrema derecha, eventualmente el Reino Unido, que es un caso muy, muy extraordinario porque si bien el laborismo triunfó hace poco más de un año de manera categórica, al menos desde el punto de vista de los parlamentarios que consiguió, no tanto desde el punto de vista de los votos. Hoy día está absolutamente desprestigiado, desacreditado, y el partido que aparece dominante es uno de extrema derecha también. Entonces, en el mundo hay un giro, y ese giro en alguna medida se está reflejando en Chile, pero considerando la inestabilidad que ha habido y la cierta volubilidad de los votantes, no sabemos qué va a pasar una vez que esté instalado este gobierno y que haya nuevos procesos electorales adelante. Ahora, claro, está el 2028, no antes, pero la opinión pública expresará sus sentimientos ciertamente desde el primer momento en que asuma José Antonio Kast. Alejandro, hablamos con Alejandro Fernández, él es gerente de estudios de Géminis Consultores. Déjame preguntarte por expectativas sobre la política monetaria. ¿Cómo ven ustedes ahí en Géminis las decisiones recientes del Banco Central en materia de tasa de interés?
Bueno, nosotros hemos sido bastante críticos, la verdad, de la conducta del Banco Central desde 2024 en adelante. Creemos que se ha apresurado a bajar la tasa de política monetaria. Es una de las razones, creo yo, por la cual la inflación se ha demorado tanto en bajar. Ahora lo está haciendo y parece que estamos próximos a alcanzar la meta, pero fundamentalmente por el hecho de que el tipo de cambio ha bajado de manera bastante importante. Ahora, Eh, Alejandro, perdón, pero en esa explicación que tú das, ¿tú consideras injustificada la última baja de tasas del Banco Central? sí, yo creo que era completamente innecesaria, especialmente a la luz del cambio de proyecciones que se hizo en el IPOM hacia arriba. ¿No es cierto? La visión que hay para el año 2026 es bastante optimista, y considerando que además se revisó hacia arriba la tasa de política monetaria neutral. Ahora, aquí una cosa que yo creo que es bien importante destacar es que cuando se habla de un rango Ujú. de 3,75 a 4,75, lo que estamos diciendo no es que el punto central, que es 4,25, es la tasa neutral. Lo que estamos diciendo es que cualquiera de los valores, porque esto es resultado de 8 maneras diferentes de estimar la tasa neutral. Entonces no es que el promedio de ella o el valor central de ella sea el que probablemente esté más cercano a ser la realidad. Sabemos que es una tasa que no se observa y por lo tanto no sabemos cuál es realmente la tasa neutral. Todas son igualmente probables, o por lo menos uno puede tenerle mayor confianza a un modelo o a otro, y por lo tanto esa sería a la que habría que hacerle más caso. Pero no es, o sea, hoy día perfectamente podemos estar ya con la tasa de política monetaria efectiva Neutral. por debajo del nivel neutral. Y me parece a mí que no hay ninguna justificación para ello. Es cierto que la inflación está convergiendo a la inflación, pero ese no es el único aspecto relevante. Es muy relevante también la velocidad a la cual está creciendo o eventualmente puede crecer la economía, y su relación con el crecimiento potencial que tiene la economía. En particular, la demanda interna, es decir, el consumo y la inversión, desde luego la inversión con mucho más énfasis, han estado creciendo de manera muy rápida desde el segundo trimestre de este año. Y en la medida que el consumo en particular tiende a normalizarse y con un crecimiento por sobre el crecimiento del producto, eso puede generar presiones inflacionarias hacia adelante. Y por lo tanto, el hecho de que el tipo de cambio nos esté ayudando ahora puede ser algo temporal, y que eventualmente, si el consumo mantiene una expansión relativamente acelerada, dadas las características hoy día de nuestra economía en términos de capacidad de crecimiento, bueno, eso podría generar presiones inflacionarias que se manifiesten a partir de fines del próximo año o algo así. Entonces a mí me parece que no había ninguna urgencia por bajar la tasa. No me parece que sea necesario bajarla más, por lo menos no muy luego. Hay que evaluar cómo se comporta la economía finalmente, y por lo tanto creo que el Banco Central se apresuró. Bien, Alejandro, déjame preguntarte por temas de la inflación. Se espera que el IPC de diciembre puede ser negativo o muy bajo, y se proyecta una inflación anual cercana al 3,5%. ¿Cómo están mirando eso? Y preguntarte también si existe el riesgo de que la inflación vuelva a repuntar también en el segundo semestre del próximo año. Claro, como estabas Bueno, diciendo. sí, bueno, efectivamente, bueno, nosotros estamos pensando que la inflación va a ser negativa en diciembre, es Ujú. 0,1%, y que va a terminar en 3,5%. Esa es nuestra proyección actual. Eso significa que está terminando relativamente bien el año, con varias lecturas del IPC más bien bajas, aunque con sorpresas frecuentes en los últimos meses, y que durante el primer trimestre incluso de 2026 la inflación va a llegar a 3% o a estar por debajo de 3%. Riesgo de que la inflación se acelere posteriormente, yo creo que existe hacia fines de año, tercer trimestre, cuarto trimestre tal vez, en la medida que ya no por razones de tipo de cambio, no por razones de shocks específicos de precios, tenemos una perspectiva también favorable por el lado de los combustibles, lo que ciertamente ayuda. No va a haber nada parecido a los ajustes de tarifas eléctricas, pero que no son la causa de que la inflación no bajara muy rápido durante este año.
Y es por lo que decía antes, es decir, si es que la demanda interna crece más allá, por sobre lo que es sostenible, eventualmente podrían generarse algunas presiones inflacionarias. Y por lo tanto, a mí no me sorprendería que hacia fines de año la discusión entre los analistas sea, bueno, la tasa se va a mantener o va a subir. O sea, ya Ah, no más mantenerse o bajar, sino que eventualmente podríamos empezar a hablar de que tal vez haya que ajustar un poquito hacia arriba la tasa de política monetaria. mm. Hablemos del mercado laboral, Alejandro Fernández, otro de los capítulos bien interesantes que trae este informe de Jiménez Consultores. ¿Es sostenible seguir subiendo el salario mínimo sin mejorar la productividad? Productividad que por estos días, además, vuelve a estar en el foco de la atención mundial a propósito del impacto que ha tenido la inteligencia artificial y el uso, en el fondo, de la inteligencia artificial generativa. Sí, bueno, el tema de la inteligencia artificial es la gran apuesta del futuro próximo. Vemos que la inversión que se está realizando en Estados Unidos principalmente, pero no exclusivamente en China y en otros países también, es gigantesca. La contribución que ha dado al crecimiento de la economía norteamericana en particular ha sido muy importante durante este año. Y en el caso particular de Chile, yo estoy convencido que los aumentos en el salario mínimo, que han sido muy fuertes, muy rápidos en los últimos años, están contribuyendo a la debilidad del mercado laboral, al hecho de que el desempleo de equilibrio, el desempleo que no se pueda bajar más, ha subido de manera importante respecto de la situación que había antes de la pandemia, y en buena medida eso tiene que ver con el encarecimiento del costo del trabajo, y esto incluye no solo el aumento del salario mínimo, sino también la reducción de la jornada laboral. Parte de eso se ha enfrentado con robotización o con tecnologías que permiten obtener la misma producción con menos gente, y en esto la inteligencia artificial es un factor más que probablemente todavía es bastante incipiente en el caso de Chile, pero que se va a ir incrementando en el futuro próximo. Y por lo tanto yo creo que por una parte habría que mantener el salario mínimo como al menos en términos reales, pero tal vez incluso en términos nominales en los próximos años. Yo sé que políticamente eso es muy complicado, Ujú. eh, mientras no se logre generar un aumento en la productividad que valide esos incrementos, porque la reducción de la jornada laboral, de la cual vamos a tener una reducción ahora en abril en 2 horas, antes de terminar el periodo en un par de años más, se traduce en un aumento de las remuneraciones reales porque en la práctica se trabaja menos con la misma remuneración, y por lo tanto eso significa un aumento real de remuneraciones. Entonces es un aumento que va más allá del tema del salario mínimo, es una cuestión general. Y por lo tanto eso hace más complicado la contratación, hace más complicado la mantención de la mano de trabajo, de la fuerza de trabajo, especialmente en la medida que hay opciones que en muchos casos que permiten su reemplazo por tecnologías que pueden generar resultados similares y a un costo menor. Sí. Ahora, en ese sentido, Alejandro, ya que viene un cambio de gobierno, ¿qué reformas laborales crees tú que tienen que ser prioridad para evitar un desempleo estructural más alto en nuestro país? Bueno, yo creo que las políticas que tiendan a generar aumentos en la productividad son fundamentales, y eso creo que es algo en lo que debería enfatizarse. Creo que también las jornadas laborales, bueno, no pueden disminuir más desde luego, pero la legislación se ha ido interpretando de una manera bastante restrictiva en los últimos años. Y creo que eso también es algo que puede cambiar, porque es un tema que responde a decisiones administrativas. Ir más allá de eso, es decir, que creo que podría ser necesario flexibilizar más el mercado laboral en términos de distintas cuestiones, como por ejemplo permitir acuerdos de jornadas laborales más flexibles entre los trabajadores y los empresarios, no tan rígido ni tan reglamentado como está hoy día, permitir jornadas más flexibles también, más parciales, combinar el trabajo presencial con trabajo a distancia en los casos en que ello sea
factible. Son cuestiones en las que se podría avanzar, pero todo aquello que requiere cambio legislativo, evidentemente es muy complicado porque va a haber una oposición absoluta de parte de la izquierda, y eso yo creo que es un conflicto en el cual no vale la pena entrar, porque el gobierno no va a tener mayoría en el Congreso, y por lo tanto eso va a ser un poquito de tiempo perdido y de provocar conflictos con la oposición, con la futura oposición, que no vale la pena, en los que no vale la pena entrar. Entonces yo creo que hay que usar el mecanismo administrativo por un lado, y por otro buscar políticas que enfaticen el crecimiento de la productividad, para evitar una mantención de este escenario antitrabajo o antilaboral en el mercado del trabajo. Alejandro, para ir cerrando, me gustaría preguntarte a propósito también que le dedican un apartado importante a este tema de la guerra comercial ahí en el informe que hacen ahí en Géminis. ¿Cómo están viendo los riesgos globales y también las tensiones internacionales, sobre todo con lo que tiene que ver con la guerra comercial? De hecho, ahí en este documento tú haces la pregunta de cómo termina esta guerra comercial. Bueno, es una pregunta que es válida en la medida que Donald Trump es absolutamente impredecible, y va a usar lo que pueda, sea legal o no, para mantener el uso de esta herramienta que para él es su favorita lejos. Entonces, yo creo que, a ver, bueno, en enero está la definición de la Corte Suprema de Estados Unidos respecto a la legalidad en el uso de esta legislación de emergencia que ha empleado Donald Trump para aplicar aranceles. Eso va a ser un hito importante. Yo creo que probablemente va a ser bastante contraria a los deseos del presidente norteamericano. Hay otras legislaciones que él puede utilizar que son menos flexibles, que son más temporales, y por lo tanto que no tienen la facilidad de uso que ha tenido la legislación que está utilizando hasta ahora. Sin embargo, yo creo que esta volatilidad que ha generado la política comercial de Estados Unidos se va a mantener, porque finalmente Estados Unidos, con este presidente y probablemente con los que vengan, porque también ya con Joe Biden se mantuvo mucho de lo que había hecho en esta materia Trump en su primer gobierno, va a seguir siendo un tema de conflicto global importante. Viene la negociación del USMCA, el Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, a partir de mediados de año. Es un tema que va a ser complejo también. Entonces, el tema comercial yo creo que va a seguir siendo una noticia importante durante el año que viene. Sin embargo, yo creo que hay un cierto optimismo en el sentido que el resto del mundo ha intentado mantenerse dentro de los cánones del libre comercio y de las reglas del juego predecibles y estables. Y por lo tanto, eso creo que atenúa el daño que se puede hacer sobre la economía internacional y particularmente sobre la economía chilena. Pero es un escenario que va a ser más complejo, que va a ser más difícil para Chile, y por lo tanto que va a seguir generando ruido por el próximo año y probablemente más allá también. Muy bien, Alejandro Fernández, economista, gerente de estudios de Géminis Consultores. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que tengas un excelente cierre de año y estamos en contacto de todas formas. Un abrazo, Alejandro. Que tenga buen cierre de año. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Que estén muy bien. Gracias a ti por este reporte muy interesante. Definitivamente muy interesante este reporte de Géminis Consultores que hoy día compartíamos junto a ustedes. Un informe que finalmente, Benja, lo que plantea es que, claro, Chile mejora, cierra el ciclo, ¿no es cierto? Sí. Pero sobre una fragilidad sobre la cual todavía tenemos mucho que trabajar y mejorar. Partir por la productividad, el empleo todavía no está dinámico. Viene un reporte muy, muy interesante hoy día a propósito del impacto que tiene el subempleo en el PIB. Y en un mundo donde hoy día hay muchos elementos impredecibles hacia adelante, partiendo por Donald Trump y sus victorias simbólicas, y avances que bien pueden ser transitorios, ¿no es cierto? Así es que es importante estar siempre informados a propósito de estos temas.